aquí en mi canal Despertando Conciencia. Continuando con los videos que les he estado hablando, el anterior fue de lo que a lo último finalicé la parte de cómo nosotros resucitamos y también he venido con una serie de reencarnamos, con las experiencias cercanas a la muerte y también encontré cómo tú en la Biblia lo puedes encontrar versus la ciencia. Todas estas cosas las he estado hablando en los videos anteriores y en el último mencioné que iba a qué parte de la Biblia habla de la causa y efecto, en qué parte Jesús habló de las leyes. Hay leyes universales que nosotros no conocemos y el que nosotros pudiéramos conocerlas, podríamos nosotros entender en nuestro propósito de vida y podríamos nosotros poder cumplir ese plan de ascensión, porque nos hemos dado cuenta a través de las experiencias cercanas a la muerte y de las reencarnaciones de los niños también, que nosotros no morimos ni tampoco hay un Dios castigador. No hay ese Dios castigador y aquellos que lo ven es porque estamos todavía con la información que nos han ingresado en las religiones, pero como decía Jesús, escudriñad, escudriñad. Entonces, quiero compartirles aquí a ustedes cómo en la ley, les voy a mencionar las leyes universales, unas cuantas, porque las leyes universales son muchas, es infinitas. Y también en qué parte está que decía Jesús de la causa y efecto. Y por qué nosotros no hay un Dios castigador, sino que nosotros mismos estamos causando, haciendo la causa y produciendo unos efectos, unas consecuencias que de acuerdo a lo que yo les he hablado, también información que les he compartido sobre los cuerpos sutiles que nunca mueren, de esa parte en que el espíritu va y viene, el espíritu graba todas nuestras vidas. Ahorita estamos grabando, todo es grabado queda grabado en nuestro espíritu. Entonces él va y viene. Entonces, por ejemplo, eh, también les estuve hablando cómo Juan el Bautista, allí, la manera en que Juan el Bautista murió, esa es una de las leyes, causa y efecto. Como allí creo que mencioné en qué parte de la Biblia estaba que Elías era Juan el Bautista, que Jesús lo dijo. Creo que fue en primera, yo la tengo por aquí, porque yo no, yo simplemente estoy ahorita ya leyendo partes de la Biblia que nunca la leí, solamente me dejaba llevar por lo que decían los pastores o los sacerdotes y ellos no se enfocan sino en una sola partecita. Entonces aquí en la parte de Primera de Reyes 18:40 decía en esa parte que Juan era Elías en la vida anterior. Entonces, resulta que en Mateo, por aquí tengo, espérate un momentico, lo busco. En Mateo 11:40, eso se los mostré en el video anterior. Pueden remitirse al video anterior. Eh, en Mateo 11:40, Elías murió degollado. Elías mandó a matar profetas, los mandó a matar cortándole la cabeza. Y después cuando vino Juan, Juan murió así, porque él fue, esa es la causa y efecto. Entonces, esa parte eh, es la causa, es una de las leyes del universo. Hay varias leyes. Entonces, por ejemplo, Jesús o en la Biblia también encontramos, aquí se las voy a mostrar cómo está la ley de la causa y efecto, pero primero, a ver si les puedo mencionar algunas leyes de las que existen. A ver si la puedo encontrar por aquí. Se las menciono para después decirle a ustedes en qué parte de las escrituras
o el libro de la Biblia está la causa y efecto. Entonces, mire, por ejemplo, nosotros tenemos leyes como la de la gravedad, la afinidad, la conservación de la energía, tenemos la del péndulo, la de polaridad, tenemos la causa y efecto y tenemos la del albedrío. ¿Dónde, en qué parte habló Jesús o en la Biblia se encuentra o en las escrituras habló él esa parte? Permítame un momento, aquí les muestro. Aquí tenemos la primera, que es la de, en la parte de Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esto quiere decir, pecado es el error que nosotros cometemos, muchos errores por violación, digamos, por no por transgredir, no conocemos las leyes universales y ellas nos cometemos errores. Entonces, por eso es que nosotros nos volvemos esclavos, nos volvemos adictos a los errores. Esa parte del error, como por ejemplo el no saber que nosotros con nuestras emociones de rabia, nosotros estamos constantemente estamos transgrediendo esa ley de nuestro cuerpo biológico y está afectando nuestro cuerpo. Esa rabia que constante, las peleas, las bajas vibraciones, todo esto hace error. Error es pecado, lo que es pecado es error. Entonces, como por ejemplo, cuando estamos fumando, estamos contraviniendo el funcionamiento de nuestro organismo natural y estamos afectando nuestros pulmones. Ese es un ejemplo de un error, de un pecado. Estamos metiéndole nicotina a nuestros pulmones y ellos estaban en buen funcionamiento y seguimos adictos a la adicción. Es un pecado y nos hace esclavos de esa adicción. El licor también. El licor es un pecado, es un error. Estamos constantemente metiéndole licor a las células y ese es un error y estamos afectando una ley biológica, funcionamiento de nuestro cuerpo. Otro también que puede ser es, por ejemplo, eh, yo siempre insisto, la prostitución, esa libre vida en que mujeres o hombres constantemente están quebrando su cuerpo con esa acción, ese es un error porque están incluyendo en su cuerpo muchos karmas de otras almas, de otros espíritus, y está sometiendo su cuerpo a un quebrantamiento. Entonces, ese es un error que se va sumando. El pecado es esclavo de su propio pecado. Eso se llama adición. Entonces, el siguiente es, que les muestro aquí ahora, el juzgar. Nosotros, de cierto, aquí esta parte del juzgar es el siguiente. Aquí está en Mateo 7:1-2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis, seréis medido. Eso, traduciéndolo a la ley de causa y efecto, es todo lo que tú hagas se te devuelve. Es inclusive también se le llama la ley de la reciprocidad. Otros en la India le llaman el karma. El karma, todo lo que tú hagas se te devuelve. Entonces, esta es la ley de la causa y efecto. Y nosotros mantenemos juzgando. Hasta yo me incluyo, involuntariamente eso nos lo han metido a nosotros, como que nos han grabado esa parte, involuntariamente lo hacemos, así tengamos la información. El tener esta información, recordemos esta partecita, que cada que nosotros vamos a juzgar a cualquier otra persona, sea lo que sea, vuelvo e insisto mucho,
No juzguemos a los que están en el camino de la libertinaje, de la vida fácil, de vender su cuerpo. No lo juzguemos porque lo que están haciendo ellos es bajar su vibración. Esa parte es bajar la vibración. Cuando nosotros le estamos dando el no funcionamiento a nuestro cuerpo, el origen de nuestro cuerpo no es ese. Entonces estamos vendiendo nuestros órganos, ya sea a vender nuestro cuerpo a otra persona, también volviéndonos adictos al licor, al fumar, a cualquier adición que esté en contra del funcionamiento natural de nuestro cuerpo. Allí estamos bajando ese templo, esa vibración de nuestro cuerpo, de nuestro templo, de nuestros órganos que tienen un funcionamiento original. Esta parte aquí es lo mismo. No juzguéis, porque es que cuando nosotros estamos entendiendo que esa persona está por falta de conocimiento, porque está atrapado por la adicción, está en una baja vibración, no conoce y fue atrapado por esa baja vibración. Y si nosotros hacemos eso, nosotros en una causa y efecto estamos ocasionando una consecuencia en la cual nosotros más adelante podemos con un familiar, con un hijo o con alguien, podemos tener esa consecuencia. Más bien entendamos que esa persona no conoce esta ley de causa y efecto, pero nosotros aquí ya la estamos conociendo, porque si no vamos a ser juzgados o vamos a ser medidos por esa misma consecuencia que hemos ocasionado. Ahora nos vamos para el siguiente. El siguiente es, Jesús dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es lo mismo, causa y efecto, todo como se le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista en su momento anterior era Ezequiel. A ver, me vuelvo a la vida aquí. Juan el Bautista en su vida anterior fue Elías y Elías mató de esa manera. Igualmente, esta causa y efecto, como lo dice Jesús en sus diferentes maneras, es lo mismo. Entonces, aquí hay un último también que Jesús decía, a ver se los muestro en esta parte. Mira, aquí dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. En esa época, él les hablaba, no les podía contar todo. No les podía hablar de todo esto que ya estamos hablando de las leyes universales, porque en esa época eh, no se entendía. Ahora tenemos, como vuelvo y repito, ya están traducidos los libros, ya han traducido, ya hay muchos libros que han sido escondidos y que ya están dando más información que Jesús quería dar y que fue mucho testimonio de todos que dieron en esa época, pero él no podía decírselo, ni los mismos apóstoles los entendían. Entonces, esa parte de la causa y efecto, es más, hasta el libre albedrío es una ley universal donde él en el libre albedrío, creo que él lo dijo, yo se los mencioné en el video anterior, pero él decía, si tienen oídos, que oigan. Ese es una ley universal que si él le dice, estas son las leyes universales que se dan por nuestra creación, entonces no le entendían, porque ellos decían, si no están escritas aquí, si no están escritas aquí, no las entendemos. Y solamente era lo que estaba escrito por la palabra, porque es más, no entendían sino porque las tablas de Moisés y todas las cosas no le podían entender a Jesús eso. Cuando él decía, inclusive creo que lo dijo, a ver, eh, aquí donde dice escudriñar, tenemos que escudriñar, tenemos que buscar más dónde están estas leyes universales de la creación, porque no es por lo que enseñaban allí en las tablas de Moisés ni en los mandamientos, porque como decía aquí Juan en el 5:39, en Juan 5:39 decía que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna
y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, solamente pensaban que allí era la vida eterna, pero allí hay más testimonio. Muchos libros fueron escondidos que sacaron de la Biblia. Entonces, allí hay mucho testimonio de Jesús, como por ejemplo cuando él decía que no le creían, que él viene del Padre, que mi Dios no es tu Dios. Él no le creían y le decían que era un blasfemo. Pero mire aquí, esta parte de las leyes universales, él las habló. Todas estas cositas que yo les he compartido hace parte de que hay unas leyes universales que el propósito es que nosotros las conozcamos para que todo lo que existe está sujeto a estas leyes divinas del universo. No todas las dio Jesús, como dijo, no todos se los digo porque no es el tiempo, pero ahorita ya es el tiempo. Es más, mire que hasta los científicos han podido darse cuenta de las leyes biológicas también que ocupan de nuestro cuerpo, de las leyes cósmicas, de las leyes científicas. Mire, hay leyes que son, por ejemplo, las leyes de la vida, las leyes espirituales, las leyes biológicas, todas esas leyes ocupan en nosotros en la materia y en la no materia. Entonces, por ejemplo, las leyes biológicas que se ocupan en la materia, por ejemplo, me remito a lo mismo, causa y efecto. ¿Cómo nosotros podemos estar transgrediendo nosotros mismos, ocasionando, como decía allí en uno del que cité, de las escrituras del libro de la Biblia, como decía Jesús, eres el pecado, estás esclavo de tu propio pecado, es lo mismo que la causa y efecto, en el sentido eso de que según como tú estés actuando, eso mismo estás grabando en tu espíritu. Al mismo tiempo, si estamos actuando mal, si estamos tratando mal nuestro cuerpo, si estamos tratando mal a las personas, si nuestros pensamientos son negativos, si nuestros pensamientos estamos creando, como decía en el video yo anterior, unas acciones de bajas vibraciones. Y todo eso queda grabado en nosotros. Y cuando nosotros dejamos la materia, eso es lo que nosotros vamos a conectarnos con esas frecuencias de baja vibración. Todas estas leyes que tienen que ver para nuestro propósito de vida nos permiten a nosotros entender lo que le dicen pecado. Nosotros mismos nos estamos castigando y nosotros mismos estamos construyendo nuestra próxima venida, como se veía en los niños en las reencarnaciones. Unos niños que venían con sus manos mutiladas, otros niños que venían y con sus huellas aquí en su cabeza, y muchos ejemplos más. Miren, por ejemplo, ¿por qué hay niños que vienen y nacen con quebrantamiento de salud, como que no pueden caminar, eh, con sus células muertas, como el cáncer? Todo eso se debe a que trae archivos de sus vidas pasadas. No es un castigo porque el Padre Eterno no dio ese libre albedrío. El libre albedrío que él menciona, si tienen oído que oigas, él daba mucha información y no le creían. Entonces, desde ahí él daba mucho, el libre albedrío está en la materia, aquí en la vida, y en la no materia. En la no materia. Porque cuando nosotros dejamos el cuerpo, según esa vibración que tengamos y la conciencia, ahí vamos a ocupar unos espacios en los mundos de umbrales. Si estamos con esa información, llevando una vida desordenada en el incumplimiento de no conocimiento de las leyes divinas universales, que hay muchas, pero podemos conocer unas poquitas dentro de esa gesta.
causa y efecto, que es, ya lo vemos con todos los videos y experiencias que nos han divulgado ya a través del internet. Es muy conocido. Es más, mira, si tú no vas a la iglesia, yo hace tiempo, creo que lo dije en el video anterior, si tú no vas a la iglesia, yo hace tiempo no voy a la iglesia, pero debemos conocer las leyes universales para que podamos entender nuestro propósito de estar aquí. Esta, libre albedrío y causa y efecto, nosotros mismos estamos creando eso, esa consecuencia. Y ahorita en vida nosotros podemos corregirla, porque si no, como decía Jesús, nos volvemos esclavos de nuestro propio pecado, de nuestro propio error. Si tú tienes una mala relación con tu familia, con tus amistades, corrígela ahorita en vida. Si tienes miedo por todas las cosas, el miedo te paraliza. Por ejemplo, en las emociones elevadas y en las emociones bajas que yo he hablado antes, yo conecto eso con la causa y efecto. Porque si yo me mantengo con unos pensamientos negativos, emociones negativas, y eso me lleva a una actuación negativa, como no perdonar. Si tú estás ingresando a tu cuerpo cosas que quiebran tu biología natural de tu cuerpo, estás quebrantando la ley biológica de tu cuerpo y de la creación. Leyes creacionales que nosotros tenemos que conocer, la ley espirituales, leyes biológicas, leyes de la vida, que no están escritas en ninguna parte, sino que son leyes que tú vas encontrando en tu camino. Todo esto voy a hablar de las una por una de las leyes. Para mí la más esencial es esta causa y efecto. Cuando tú tienes la información, tienes el conocimiento y así tú estás elevando tu espíritu. Con todo cariño te he compartido esta una de las leyes universales que existen para nosotros elevar nuestro espíritu. Con gran cariño y hasta pronto. Espero te haya gustado. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis. Allí donde dice suscríbete. Eh, Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.